Veamos entonces la demostración de esta primera ley de De Morgan para conjuntos. Vamos a aplicar otra técnica de demostración de igualdad de conjuntos que consiste en mostrar que el conjunto de la izquierda está contenido en el de la derecha y luego el de la derecha que está contenido en el de la izquierda. Para la contención entonces A intersección B complemento de todo contenido en el otro. Tomamos un elemento X en el conjunto complemento de la intersección. Acá estamos hablando de un elemento X que pertenece al complemento de un conjunto. Por definición de complemento quiere decir que el X no pertenece al conjunto, es decir, a A intersección B. Que no pertenezca a A intersección B quiere decir que no está simultáneamente en A y en B, porque para estar en la intersección hay que estar simultáneamente en A y en B. Por lo tanto, si no está en la intersección es porque no está en A o porque no está en B. Y por lo tanto, si no está en A, ¿en quién está? En el complemento de A. Si no está en B, ¿en quién está? En el complemento de B. O sea que X no pertenece a A o X no pertenece a B, nos permite deducir que X está en A complemento o X está en B complemento. Pero si X está en un conjunto o en otro, acá tengo, digamos, una disyunción. Eso quiere decir que X está en la unión de estos dos, ¿sí? Si un X está en un conjunto o X está en otro, quiere decir que X está en la unión de esos dos conjuntos, que en este caso son A complemento y B complemento, los que hay que unir. Y por lo tanto, ya hemos llegado a que si X está en el complemento de la intersección, necesariamente X está en la unión de los complementos de A y de B. O sea, con eso hemos demostrado la contención de esto en esto. Primera parte de la demostración de esta igualdad. Y para la segunda tenemos que hacer al revés. Tenemos que tomar un elemento genérico aquí y llegar a ver que está acá. O sea, en A complemento unión B complemento. Y a través de sucesivas implicaciones llegar a ver que está en el complemento de la intersección. Si está en la unión de estos dos complementos es porque está en al menos uno de ellos. O sea, está en A complemento o está en B complemento. Si está en A complemento es porque no está en A. Si está en B complemento es porque no está en B. Así que esta disyunción es equivalente a esta disyunción. Y si no está en A o no está en B, quiere decir que no está simultáneamente en A y en B. Por lo tanto, no está en la intersección de A y B. Y si no está en ese conjunto, está en su complemento. Que es justamente a lo que queríamos llegar. Observarán ustedes que este camino, de acá para acá, es exactamente el recíproco del camino de acá para acá que habíamos hecho en la primera parte. Acá, esto lo único que nos dice es que cada una de estas implicaciones en realidad era una doble implicación, pero bueno, queda más clarito y un ejemplo de demostración por esta técnica que es bastante usual. Demostrar una igualdad de conjunto es demostrar la doble inclusión, la del de la izquierda en el de la derecha y el de la derecha en el de la izquierda. Y una ley de De Morgan análoga para los complementos de las uniones dice: el complemento de una unión de conjuntos es la intersección de los complementos de los conjuntos. Su demostración también es completamente análoga. Otra operación entre conjuntos es la de la diferencia de conjuntos. Miren, acá vamos a usar un signo que ya conocemos en otros contextos. Ya van a ver cómo se simboliza. ¿Qué puede ser la diferencia entre dos conjuntos? La diferencia entre un conjunto A y un conjunto B va a ser otro conjunto para empezar. O sea, es una operación, es como la resta de conjuntos. La diferencia de conjuntos nos da por resultado otro conjunto cuyos elementos son ¿quiénes? Los que están en A pero que no están en B. Todos aquellos que hacían que A no estuviera incluido en B, todos esos forman parte de la diferencia entre A y B. Después lo van a pensar bien a eso que dije
y lo van a entender mejor cuando les escriba simbólicamente lo que es la diferencia. Usamos el signo menos por diferencia, que ya lo conocemos. Otros autores usan una barra inclinada, no la de la división, sino para el otro lado. Pero nosotros vamos a usar para diferencia de conjuntos el signo menos. A menos B. Pero donde los operandos son conjuntos. ¿Qué quiere decir? Todos los elementos del universal que estando en A no están en B. Es decir, pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Esa es la diferencia entre A y B. Vamos a ver gráficamente en diagramas de Venn. Si tengo un conjunto A y un conjunto B, acá en esta parte estaban los que estaban en A y también en B. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los que están en A y no en B? Tienen que ser esta especie de Pac-Man. Es un juego arcaico que capaz que ustedes ni conocen, pero los elementos de A están todos dentro de esta redondela. De entre ellos hay algunos que están también en B y otros que no. Bueno, esos que están en A pero no en B se llama la diferencia A menos B. La parte sombreada de la figura en esta figura corresponde a A menos B. La diferencia entre A y B. Hacemos un ejemplo. El universal, los naturales del 1 al 9. El conjunto A 2, 8, 6, 4. El conjunto B 3, 6, 1, 4, 5. Los mismos que veníamos empleando desde hace un rato. ¿Cuál será la diferencia A menos B? Directamente me puedo fijar en los que están en A, pero que no estén en B. El 2 efectivamente está en A y no está en B. Por lo tanto, va a estar va a pertenecer a la diferencia A menos B. El 8 también porque está en A, acá lo veo, y no está en B. El 6 no porque está en A, pero también en B. Y el 4 tampoco porque está en A, pero también está en B. Y en la diferencia están los que están en A, pero no en B. En diagramas de Venn, como les decía, hay que tomar la parte de A que no tiene nada que ver con B, en donde veo solo el 2 y el 8. Yo les podría preguntar acá por B menos A, o sea, este conjunto menos este conjunto. El 3 estaría, porque está acá pero no acá. El 6 no, el 1 sí, el 4 no y el 5 sí. Tiene algunas propiedades, la diferencia, se las dejo como ejercicio, son fáciles. Primero, y muy importante, que la diferencia entre A y B es la intersección entre A y el complemento de B. Si regresamos un poquito a esta diapositiva, fíjense. Si me fijo en este ejemplo, ¿cuál es el complemento de B? Es todo lo que está fuera de B. Todo lo que está fuera de B. De esa parte que está fuera de B, una parte también está en A. Entonces esa intersección es justo el complemento, o sea, es A intersección el complemento de B. Así que, de todos modos, esto se puede probar desde las definiciones. Porque, por ejemplo, acá usaríamos la doble contención. Si X está en A menos B, quiere decir que X está y X está en A y X no está en B. Pero ese y X no está en B se traduce en que y X está en B complemento. Por lo tanto, X está en A y X está en B complemento. Y por lo tanto está en la intersección de A y B complemento. La otra contención es similar. Son fáciles, pero por favor no dejen de hacerlos como ejercitación de esta teoría que es bien bonita. Si yo hacer diferencia quiere decir quitar de A los elementos que estén en B. Entonces quitar el vacío es no quitar nada. Por lo tanto, A menos el vacío es A. Y si A está contenido en B, ¿cuánto será la diferencia A menos B? Justamente si A está contenido en B es porque todos los elementos de A también son elementos de B. Entonces si yo de A saco todos los que también pertenecen a B, los tengo que sacar a todos y por lo tanto, adivinen, efectivamente, el conjunto vacío. Toda vez que yo hago la diferencia entre un conjunto más chiquito con uno más grande que lo contiene, en ese sentido quiero decir más grande, entonces la diferencia es el conjunto vacío. Y hay una operación parecida a la diferencia que se llama diferencia simétrica.
la diferencia simétrica entre dos conjuntos vuelve a ser otro conjunto. ¿Qué elementos tiene? Los que pertenecen a alguno de ellos, pero no a los dos simultáneamente. O sea, la diferencia simétrica entre A y B son todos los elementos que están o bien en A o bien en B, pero no en los dos. El símbolo para diferencia simétrica es un triangulito. A, diferencia simétrica, B. Es el conjunto de todos los elementos del conjunto universal que están en A y no en B, o bien están en B y no están en A. O sea, estas son las dos alternativas para que un elemento esté en uno, pero no en los dos. La gráfica es prácticamente impactante en el sentido de que uno, si se la acuerda, se acuerda muy bien. Acá tengo todos los que están en A y no en B. Y acá tengo todos los que están en B y no en A. O sea, en la medialuna izquierda tengo los que están en A y no en B. En la medialuna de la derecha los que están en B y no en A. Y por lo tanto ahí están todos los que están en alguno de los dos, pero no simultáneamente en los dos. Ejemplo, nuestros ejemplos de siempre. Veamos, ¿quiénes están en A y no en B? 2, ya sabemos. Y 8, ya sabemos. O sea, el 2 y el 8, seguro. Pero aparte, el 3 está en B y no en A. El 6 no, porque está en los dos. El 1 está en B y no en A, por lo tanto está en la diferencia simétrica. El 4 no, porque está en los dos. Y el 5 no, el 5 sí, porque está en B y no en A. El 7 y el 9 no están en la diferencia simétrica porque no están en ninguno de los dos. Para estar en la diferencia simétrica hay que empezar siendo un elemento ya sea de A o de B y no estar en esa parte común. Ahí está la gráfica. ¿Sí? 2, 8, 1, 3, 5. ¿Qué propiedades tendrá la diferencia simétrica? Tiene algunas que son bastante esperables. La diferencia simétrica es conmutativa, fácil de demostrar. Es asociativa. Y esta cuestión que más de uno se la podrá haber imaginado es A menos B, o sea, la parte de A que no, sacándole B, la diferencia A menos B, a lo que se le suma la parte de B que no tiene nada que ver con A. Es más o menos lo que nuestros ejemplos anteriores nos dejaban entrever. Esta igualdad, como siempre, se puede demostrar por una doble contención. Háganlo. No es difícil, no es largo, pero los va a obligar a estar atentos. Y una cosa que ya se habrán imaginado de cuando veíamos la fotito de las dos medias lunas era como hacer la unión y sacarle la intersección, ¿sí? Voy a volver a la imagen esa. La unión, recuerden, era todo lo que estaba acá adentro. Si a eso le quito la parte esta común, que es la intersección, me quedan las dos medias lunas y por lo tanto esta propiedad que vemos acá, que es la unión a la que se le saca la intersección. O sea, la diferencia simétrica de dos conjuntos se puede expresar en términos de uniones, intersecciones y diferencias de conjuntos. Y hay dos propiedades importantes en teoría de conjuntos que vinculan de alguna manera las uniones con intersecciones. Yo les había dicho que la unión es asociativa y por lo tanto si tengo muchas uniones en una expresión no tengo necesidad de usar paréntesis, lo mismo con la intersección. Pero cuando tengo operaciones combinadas de unión y de intersección, tengo que tener cuidado y ahí sí tengo que escribir entre paréntesis porque no da lo mismo hacer primero la intersección y después la unión que hacer primero la unión y después la intersección. Los dejo pensando dentro de ese universo de los números del 1 al 9, piensen en un ejemplo de tres conjuntos A, B y C. De modo que cuando hagan A unión B y a ese resultado lo interseque con C, sea diferente que hacer primero la intersección de B con C y a ese resultado hacerle la unión.
Es un desafío que les propongo. Si a alguien se le ocurre algo, por favor me mande ese ejercicio resuelto, a ver cómo lo logran resolver. Pero desde ya les anticipo que es posible, dado que no es asociativo. O sea, cuando hay combinación de uniones e intersecciones, no da lo mismo el orden en el que se hagan. Por lo tanto, lo que tenemos es una distributividad de la unión respecto de la intersección. Ustedes tienen ya idea de cuál es el concepto de distributividad de una operación respecto de otra. Por ejemplo, del producto respecto de una suma, si estos fueran números. A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. ¿Sí? Este con este y este con este, y así usan ustedes esas terminologías que les ayudan a acordarse de que no pueden sacar los paréntesis así sin más. Bueno, con las uniones y las intersecciones pasa lo mismo. La unión es distributiva respecto de la intersección. ¿Y eso qué quiere decir? Que hago la operación de unión de este con el primero de los operandos de la intersección, y a ese resultado le hago intersección con la unión entre A y C. O sea, es este unido a este unido a este, y entre esos dos resultados la intersección. También se demuestra, bueno, acá voy a usar la técnica de arrancar de un elemento genérico de acá y a través de puro sí y solo sí llegar a que pertenece acá. Veamos. Que X esté en esta unión de este conjunto con este, porque esta expresión expresa una unión de esto con todo esto, que es un poquito más complicado, pero en definitiva, en esencia, todo esto es una unión. Por lo tanto, si X está en la unión es porque está en el primero o bien está en el segundo. O las dos simultáneamente. Porque nuestro O así lo permite. Ahora pensemos, que X pertenezca a A es que X pertenezca a A. Pero que X pertenezca a la intersección de B y C quiere decir que está simultáneamente, por definición de intersección, en B y en C. ¿Sí? Todo este paréntesis es el equivalente a esta proposición. Y esta es esta. Y acá tengo una disyunción aplicada a una proposición simple o una forma proposicional simple y una compuesta con una conjunción. ¿Se acuerdan que la disyunción es distributiva respecto de la conjunción? Eso quiere decir esto o esto y esto o esto. Repasen los apuntes de lógica. X pertenece a A o X pertenece a B y X pertenece a A o X pertenece a C. Distributividad de la disyunción respecto de la conjunción. Ahora, ¿qué quiere decir que X esté en A o X está en B? Quiere decir que X está en la unión de A con B. Y que X está en A o X está en C quiere decir que X está en la unión de A con C. O sea, X está en A unión B y al mismo tiempo X está en A unión C. X que está en este conjunto y el mismo X que está en este otro conjunto quiere decir que está en los dos conjuntos, por lo tanto está en la intersección. Y eso es a lo que queríamos llegar. Que está en la intersección de estas dos uniones. Pero revisen, todos los pasos que hemos dado han sido posibles porque yo podría haber puesto implicaciones en un sentido, pero en todos los casos valía la implicación en los dos sentidos, porque por definición X está en una unión cuando, o sea, sí, solo sí está en los dos. X está en una intersección, perdón, X está en una unión, sí, solo sí está en alguno de los dos. X está en una intersección, sí, solo sí está en ambos. Esta y esta son equivalentes por lógica. Y de nuevo acá vienen las definiciones de unión en ambos casos. Por lo tanto, como son definiciones, son sí, solo sí. Y acá la definición de intersección. O sea, chequen después tranquilitos, pero van a ver que todas estas que yo podría haber empezado
poniendo que son implicaciones en un sentido, en realidad valen, en todos los casos valen las implicaciones en los dos sentidos. Por lo tanto, he llegado a probar que X está en este conjunto, sí, solo si X está en este conjunto, con lo cual los dos conjuntos estos tienen los mismos elementos y por lo tanto son conjuntos iguales, que era lo que quería probar. Y lo mismo, también la intersección es distributiva respecto de la unión. Es decir, A intersección B unión C es lo mismo que A intersección B unión A intersección C. Y la demostración es muy similar. Una última cosita es, hay, digamos, con los diagramas de Venn y con las propiedades se pueden combinar las operaciones que acabamos de ver y los resultados son bien variados. Y dan lugar a un conjunto de ejercicios como este que les voy a mostrar ahora. Nos dan un conjunto escrito en la notación usual usando uniones, diferencias, etc. Y nosotros lo tenemos que dibujar en diagramas de Venn. Veamos. Me dicen, miren qué largo el conjunto. Es la unión de tres conjuntos. Este que está en el primer paréntesis grande, con el que está en el segundo paréntesis grande, con el que está en el tercer paréntesis grande. Entonces me pregunto individualmente cada uno de ellos quién es. Bueno, se ve que hay tres conjuntos individuales dando vuelta, el A, el B y el C. Y entonces cuando haga la representación en diagramas de Venn, voy a dibujar un conjunto universal con tres pelotitas, una para A, una para B y una para C. Pero tengo que tratar de hacerlo en el caso más general. No sería muy general que yo dibuje las tres pelotitas muy separadas, porque A y B, o A y C, o B y C, o incluso los tres pueden tener intersección. Entonces lo ideal cuando tengo que hacer un ejercicio de este tipo, así como cuando era con dos conjuntos yo los dibujaba en un caso general con una parte de intersección, cuando haya tres conjuntos los voy a tener que tratar de dibujar con primero intersecciones entre dos de ellos cualesquiera y después intersección de los tres. Bueno, les muestro cuál es la solución a esa zona gris, esa zona sombreada. Porque miren, veamos el primer término de esta unión. Después los otros dos son muy parecidos, pero por eso nos concentremos en el primero. Y hagamos de cuenta por el momento que no hay ninguna sombra, solo las pelotitas de A, de B y de C. ¿Ah? El primer término de esta unión es a A le tengo que restar B unión C. Por lo tanto, primero tengo que hacer B unión C y después hacer A menos esa diferencia. Entonces, B unión C sería todo lo que está en la zona comprendida entre B y C. Todo esto así más o menos se ve lo que estoy señalando con el mouse. Eso sería B unión C. Pero tengo que hacer A menos eso, o sea, de A tengo que quitar lo que esté en B unión C. Eso que acabo de señalar. Por lo tanto, me va a quedar esta forma que está acá. Esto corresponde a A menos B unión C. El otro término es B menos A unión C. O sea, a B le tengo que sacar la parte que esté en A o en C, que es todo esto. Y me va a quedar esto. Y para C menos B unión A me va a quedar esto. O sea que la solución es esa cuestión. Ese dibujo, esa parte sombreada que se ve ahí. Como les decía, fíjense que he dibujado los conjuntos A, B y C, no prohibiendo nada, prohibiendo que pueda haber partes en las que esté solito A, partes en las que esté A y B pero no C, partes en las que estén A, B y C. Y el acertijo inverso es lo siguiente. Si les doy un dibujo como este sin haberles dicho de dónde proviene, ustedes deben ser capaces de armar de dónde proviene. Veamos. Escribir el conjunto, otro ejercicio correspondiente a la parte sombreada del siguiente diagrama. ¡Wow! ¿Qué hay acá? Bueno, en general, cuando yo tengo que resolver este tipo de ejercicios, tengo que tratar de identificar las distintas partes que están y a qué operación de estos tres conjuntos corresponden y después, bueno, ver si hacer una unión, una intersección. Les aviso que cada uno tiene una manera diferente de percibir esto.
Por lo tanto, esto tiene bueno, no infinitas, pero muchas, muchas soluciones. Por ejemplo, yo percibo lo siguiente, y esta es una solución la que yo les doy, a ver si ustedes logran encontrar otra manera de escribir esto. Por un lado, miro esto que, siguiendo el ejemplo de hace un ratito, corresponde a A menos B unión C. A eso le uno la parte de C menos B unión A, o sea, la partecita esta igual que hace un rato. Y a eso falta agregarle, o sea, unión, esto que está acá, que no es otra cosa que la intersección entre B y C. Yo lo veo así. Pero otro podría decir, no, esto es, digamos, a C, quitarle A, con lo cual voy a tener esta parte. Esto, que es la intersección de los tres, o sea, A intersección B, intersección C, y esto que es A menos B unión C. O sea, hay varias maneras de resolver este ejercicio porque cada uno ve esta forma, digamos, distintas personas pueden ver distintas maneras y pueden estar, digamos, pueden ser soluciones válidas. Lo que seguro que una solución que no es A unión B unión C, porque eso tendría todo lo que está acá dentro de A, de B y de C, todo esto, y no es así porque la consigna no contiene toda esa parte que acabo de señalar. Así que ya en los prácticos van a encontrar, son un poquito de desafíos al ingenio, ver cómo expresar zonas de un conjunto expresado gráficamente, cómo expresarlos simbólicamente. Bien, y con eso estamos terminando esta unidad 1, que como verán ha contenido elementos de lógica, no caprichosamente antes que la teoría de conjuntos, porque la teoría de conjuntos tiene mucho apoyo en la lógica, así que considero que es conveniente haber primero hecho una incursión por la lógica para luego meterse en conjuntos, entendiendo que la parte preponderante que vamos a usar nosotros en lo sucesivo tiene que ver más que nada con los conjuntos, pero una buena ejercitación en lógica siempre viene bien. Así que bueno, esa ha sido la unidad 1, espero que les sirva para poder hacer los prácticos, sobre todo para aprender bien todos estos temas, y les aconsejo que vean bien y que resuelvan bien los prácticos, porque esto es como una especie de base sobre la que se construye después toda la teoría que nosotros vamos a ver en esta materia, que va a ser bien aplicada a lo que ustedes necesitan, que es la carrera de Tecnicatura en Energía Solar. Bueno, nos estamos viendo, hasta la próxima.